Una de las costumbres de la iglesia Pan de Vida Tultitlán, Pan de Vida México, es que nos estamos acostumbrados a llevar una serie para que tenga secuencia y consistencia lo que hablamos. Y hoy en esta mañana vamos a tomar el libro a los Romanos. El libro de los Romanos está en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y luego sigue Primera y Segunda de Corintios. Esa epístola vamos a tomarlo para estudiar, para mostrar, para que Dios nos ayude a que nosotros vivamos como Él quiere. El tema es la posición y el propósito de la epístola a los Romanos. Ese es el tema que nos corresponde hoy: la posición y el propósito de la epístola a los Romanos. Estas se llaman epístolas o cartas. Alguien no sabía que era epístola y dijo: ¿qué es epístola? La esposa de los apóstoles. No, epístola es una carta, es un escrito, es algo menor que un libro. Entonces hoy vamos a ver la posición y el propósito de ese libro. ¿Por qué Dios lo escribió? Sabemos que en toda la Biblia son 66 libros. ¿Cuántos son del Antiguo Testamento? ¿Cuánto? ¿36? Porque del Nuevo son 27, ¿verdad? ¿Y del Antiguo? ¿No? Son 66 libros en total. Son 27 del Antiguo Testamento. ¿Y cuántos del 39? Ok. 39 y 27 dan 66. Amén. Entonces, y cada uno de esos libros, ¿por qué 66 libros? Dios tiene un propósito. Él pudo haber dejado solamente un libro, pero Él dijo 66. Entonces, el primer punto que quiero que veamos en esta mañana es la posición de la epístola. No meramente que está después de Hechos y antes de Primera de Corintios, sino que aún más allá. Lo primero que tenemos que ver para poder introducirnos en esta epístola a Romanos es ver la posición que el Espíritu Santo le dio a este libro. ¿Por qué no pusieron Romanos hasta el último? ¿Por qué no pusieron como en lugar de Mateo? ¿Por qué no pusieron en lugar de Filemón, por decir? Sino que Dios puso las cosas, el Espíritu Santo guió a los hombres, porque fueron los hombres los que escribieron, pero Dios los inspiró. Dios los guió para que ellos escribieran. Y toda la palabra encaja perfectamente, ninguna escritura se contradice. Todo encaja perfectamente, todos van a lo mismo. Entonces es muy importante entender la ubicación de los libros para que nuestro espíritu se despierte, porque nosotros, la falla que tenemos nosotros, los hombres, es de que descuidamos la lectura de la palabra. Fíjense que se ha dado cuenta que, por ejemplo, cuando alguien va a anunciar un producto y está volanteando ahí en la calle, se dan cuenta ustedes que ese volante, esa hojita ya no es una hoja tamaño carta, sino que es a la mitad y tiene unas cuantas palabras. Y todos los que han estudiado la ciencia que estudia el comportamiento humano, que es la sociología, ellos vieron que las personas no tienen ese hábito de leer. Ellos a lo que te truje chencha, como dicen el rancho. O sea, lo que ellos quieren es rápido, ¿no? O sea, la gente no le gusta leer. Si le dan todo pues imagínense que anunciaran algún producto y les dieran unas 3, 4 hojas. Y no, la gente no va a leer. Por eso ponen figuras, ponen para que la gente les interese. Por ejemplo, aquí hay hermanos que venden por catálogo, ¿no? El catálogo, la gente, están las fotos ahí y la gente va por eso. No tanto que leen, ¿verdad? Entonces Dios
está metiendo a nosotros en lo que está hablando en esta mañana es que despertemos y que juntos podamos leer estudiar juntos esta palabra, esta epístola a los romanos. Es muy importante entender la ubicación de los libros para que nuestro espíritu se despierte y aún nuestro espíritu alcanza a ver el propósito divino. Miren, cuando nosotros leemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al final de cada uno de esos evangelios, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que sobresale al final de cada uno de esos evangelios? Que Cristo muere y resucita. Que Cristo muere y resucita. Los 4 evangelios. Eso nos indica que los evangelios, su propósito es enseñarnos la vida. Porque un hombre que vivió 33 años y medio, pero lo mataron, murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día. Y es lo que nos van a hablar los 4 evangelios. Eso indica que los evangelios son de vida. Dios quiere que nosotros experimentemos esa vida en resurrección. Pero cuando brincamos a Hechos, al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos nos habla del poder. Y dice en Hechos 1:8, vamos a poner aquí en la pantalla, Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que si juntamos los evangelios con Hechos, tenemos vida y poder. Vida y poder. Entonces, pero lo más sobresaliente es la vida. Por eso, hermano, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 16, no vamos a leer todo, bueno, vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar desde el versículo 3, pero si ustedes notan ahí, por eso les pido, traigan su Biblia, ¿se acuerdan? Traigan su Biblia, traigan su Biblia, traigan su Biblia. Hermano, hay algo que quiero decirles antes de continuar. La maestra de los niños ahí a aquel lado, tu hermana Araceli, no se quejó, pero me comentó algo y tenemos que orar. Muchos niños ya no llevaban sus Biblias a su clase. Y les preguntaba, ¿y tu Biblia, hijito? ¿Tu Biblia, mi hijita? Se me olvidó. Es el resultado de nosotros aquí, por no querer traer nuestra Biblia. Y los niños lo están aprendiendo. Entonces les pido a ustedes, si les pido, traiga su Biblia. Aunque ya se pone aquí, imagínense que se componga la computadora, cómo usted va a verlo. Tenemos nosotros que traer nuestra Biblia. Y ya les dije, aunque usted no pueda leer, se lo comparte al que no trae. ¿Me explico? Entonces en amor les pido pues, porque los niños están aprendiendo eso. Ok, bueno, volvamos al punto. Romanos capítulo 16, versículo 3. ¿Ya lo vieron ahí? Si ustedes vieron en su Biblia, desde el versículo 3 al 16, ¿qué ven ustedes en estos versículos? Versículos 13 al 16, porque aquí no se puede poner todos los versículos. Pero Romanos 16, 13 al 16, ¿qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes? Saludos. ¿Qué ven ustedes? Saludos, diga, saludos. En mi rancho dicen saludes. Y le digo, es que no es saludes, es saludos, no. Es saludes porque salúdeme, salúdeme, salúdeme. Ven. Pero ¿qué vemos aquí? Saludos. Saludos, dice ahí, saludos personales. ¿Se dan cuenta ustedes cuántos versículos tomó el apóstol San Pablo para saludar nada más? Les voy a leer 3 al 16. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor.
Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan a todas las iglesias de Cristo. Y si usted sigue leyendo, dice, saludad a primero, a segundo, a tercero. Y fíjense, hermano, que ¿por qué pone todos los saludos? Y los nombres, ¿no? ¿Por qué Pablo no saluda a todos los hermanos que están en Roma y ya? Tenemos que saber que hay una enseñanza importante aquí. Porque vemos, hermano, que son importantes los hermanos. Son importantes los hermanos. Entonces Pablo tiene un propósito o tiene una meta al final de este capítulo. Va a hablarnos los primeros 15 capítulos para luego poner el capítulo 16 y enseñar algo que es bien importante. A pesar de que Romanos está lleno de detalles, en una forma simple podemos decir que la meta de Romanos es que nosotros seamos edificados como cuerpo de Cristo, como un cuerpo de Cristo viviendo en una armonía total, amándonos entrañablemente. Fíjense lo que Él quiere llevarnos a nosotros. Por eso pone los saludos y pone a los hermanos. Porque la meta de Romanos es de que todos nosotros lleguemos a vivir en armonía. ¿Qué es armonía? ¿Qué es armonía? Fíjense, le voy a poner el ejemplo de la alabanza. Todos los instrumentos hacemos algo. Y los que están ensayando con otros saben que yo no puedo hacer lo que yo quiera, ni la batería hacer lo que quiera, sino que cada uno entra en su tiempo para que haya armonía. Cada uno haciendo lo suyo para que haya armonía. Esa unidad, esa paz, como dijeron ustedes. Entonces, eso es lo que quiere Pablo con Romanos. Es lo que vamos a aprender en Romanos. Porque a veces, hermano, hay cosas, por cosas tan insignificantes nosotros nos ofendemos. Y ya no nos cae bien un hermano. Y mucho menos lo saludamos. Y Pablo aquí saludó a todos los hermanos. Él no dijo, salúdenme a Narciso, que no me cae muy bien, pero pues ahí está. Él en todo esto que leímos, habló bien de todos los hermanos. Porque esto ya es una madurez. Si un hermano nos hace algo, que eso no lo tomemos muy personal, porque es lo que pasa con nosotros. Dijo algo y ya lo tomamos muy a pecho, como dicen. Lo hacemos muy personal y muy sentidos y muy ofendidos. Y ya no hay armonía ahí. Entonces Pablo aquí en Romanos nos va a llevar a ese punto de que saludemos a los hermanos y reconozcamos sus virtudes. Reconozcamos a todos ellos. Entonces, la meta de Romanos es de que nosotros seamos edificados como un cuerpo de Cristo, viviendo en una armonía total, amándonos entrañablemente. ¿Qué es amarnos entrañablemente? Es amarnos desde los intestinos, desde la vesícula, si la traes todavía. Tienes que amarlo a tu hermano. Desde tus entrañas, desde el apéndice, tienes que amarlo si lo traes todavía. Yo los amo a ustedes sin el apéndice, porque ya me lo quitaron. Pero lo amo, los amo, ¿verdad?
Entonces todos nosotros, eso es amarnos entrañablemente, pero eso es un grado de madurez. Es que Cristo se haya formado en nosotros. Pero a veces nosotros somos sentidos, no me toque esa tecla porque se la va a ver conmigo. Hermano, tenemos que aprender a amar a los hermanos. Pero ese es un proceso, llegar a esa madurez. Amén. Otro detalle es que Romanos es el Evangelio de Dios. Así lo dice Pablo. Así como el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, también Pablo dice que Romanos ya no es de hombres sino de Dios. Leamos Romanos 1:1. Dice Romanos capítulo 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? El evangelio. Entonces Dios también tiene un evangelio. Entonces, para hablar del evangelio de Dios, para eso tenemos que unirlo con los 4 evangelios y a Hechos. Porque ya en el Romano nosotros tenemos el Espíritu Santo como iglesia dentro de nosotros y sobre nosotros. Por eso lo que dice el versículo 4, Romanos 1:4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Porque es lo que hablan los 4 evangelios, que Jesús resucitó. Amén. Entonces, a través de este versículo podemos ver que el Señor viene a nuestra vida y como nuestro poder, pero por medio de la resurrección de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, no hay forma de que nosotros podamos tenerlo adentro como vida y afuera como poder. A pesar de que en Romanos ya tenemos la vida y el poder, sin embargo, quiero que sepan ustedes que esta epístola se enfoca más en la vida, no tanto en el poder. Primera de Corintios, segunda de Corintios que ya leímos, sí se enfoca en el poder. Pero Romanos se enfoca más en la vida. Por eso la meta de Romanos es de que nosotros seamos edificados como cuerpo de Cristo. ¿Qué es ser edificados? ¿Qué es ser edificados? Estar unidos. Unidos. Fíjense que cuando alguien va a edificar una casa, ¿qué hacen ellos? Todos los materiales, el albañil lo va a empezar a unir para que llegue a ser una casa. Imagínense que unos ladrillos o unas piedras o unas varillas dijeran, ya no aguanto aquí, ya no quiero estar aquí, me salgo de aquí. ¿Se podrá salir? Cuando ya está edificado, ni aun cuando estuviera ahí amontonado, no se puede ir a menos que se lo lleven. Entonces se dan cuenta que nosotros tenemos eso de, ya no me gustó eso, ya me quiero salir. Cuando somos edificados ya no podemos salir. Por eso la Biblia dice que muchos de los cristianos llegamos a ser columnas de una iglesia local. Y esas columnas deben de saber que cuando dejamos de hacer nuestra función, imagínense cuánta gente podemos llevar con nosotros. Cuánta gente podemos dañar, cuánta gente podemos arrastrar. Decía nuestro hermano Carlos que ¿cómo se llama esa columna? ¿Cómo podemos decir, hermano Carlos? Él nos dijo, pueden quitar todo lo demás porque quitamos, hermano Rubén, que quitamos lo que estaba abajo. Y él dijo, no vayan a quitar eso. Si quitamos esa parte, esa columna, ¿qué pasa? Se cae. Pero para llegar a hacer esa columna necesitamos ser edificados. Por eso cada día que nos prestamos al Señor, Él nos va a ir edificando y nos va uniendo y ya no nos va a doler cualquier cosa. Mire, cuando van a construir un muro, una barda de piedras, ¿sabe qué hace el maestro albañil? Agarra una piedra y no crean ustedes que ya están las piedras y como los tabiques, como los ladrillos y lo van uniendo, no. Las piedras unos tienen picos, están deformes. ¿Y qué hace el albañil? Agarra su martillo, su maceta, su marro, como le llaman ustedes, y le quita, le da golpes.
¿Cuánto han visto ustedes que una piedra diga, hey, ya no me gusta que me estés golpeando? Se deja, porque el propósito es ser metido a la edificación. Y se va viendo todo derechito, ¿sí o no? Entonces esas piedras jamás se van a salir, al menos que alguien lo destruya, lo derribe. Entonces esa es la meta de Dios. Mientras nosotros no estamos creciendo en vida, no estamos madurando, entonces es tan fácil decir, ya no quiero nada con la iglesia. Pero cuando nosotros vamos a estar estudiando Romanos y vamos a comprender todas las misericordias de Dios, por eso en Romanos 12 el apóstol dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque vamos a estar viendo todo lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo que Él hizo para que nosotros fuéramos. Ayer le preguntaban a los niños cómo es que nosotros somos justificados. Y me acuerdo que Johan dijo, por la fe. Y es así, por la fe somos justificados. No hacemos nada para ser justificados, para que Dios nos vea rectos. Nosotros solamente con creer en el sacrificio, creer que Jesús murió y resucitó, entonces esa es nuestra fe, y esa fe hace que nosotros seamos rectos delante de Dios. Cuando terminemos de estudiar Romanos, nosotros vamos a entender perfectamente el propósito de la vida de Dios dentro de nosotros, porque Él depositó su vida dentro de nosotros. Entonces el primer punto es que veamos la posición de la epístola a los romanos. Es un libro que se enfoca de la vida. Es un libro que se enfoca en la vida, en la vida, en la vida, no tanto en el poder. Por eso Dios lo puso ahí, para mostrarnos que los 4 evangelios hablan de la vida y el libro de los Hechos hablan del poder. Para ya en Romanos junta los dos, pero la meta, lo que más habla Romanos es de la vida de los creyentes, de la vida de los cristianos. Amén. Porque Dios no nos dio esa vida nada más. Como decía Juanito, para que seamos felices. Sí, es una parte, pero para que seamos felices con los hermanos. Vamos a poner a Salmo 133. Salmo 133. Mire, lo que ellos alcanzaban a ver, lo que alcanzaron a ver en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno, mirad cuán bueno. Y fíjense que aquí hay educadores entre nosotros. ¿Qué indica el signo de admiración? ¿Energía? ¿Qué más? Pero imagínense, lo que está diciendo es una exclamación. ¿Cómo es exclamar nosotros? Es hablar en voz alta. ¿Sí o no? Porque no es lo mismo clamar que exclamar. Exclamar va más allá. Tienes que subirle más volumen. Y entonces está diciendo, mirad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos a mordidas. Porque a veces nos mordemos y dice Pablo, tengan cuidado que no se consuman, porque podemos consumir a los hermanos, por tanto morderles. Porque alguien dice, me lo mastico pero no me lo trago. O sea, sí lo tolero pero no me pasa ese hermanito. Oye, ten cuidado, porque un día te puedes consumir a tu hermano. Entonces está diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. O sea que lo que usted hace, lo que yo hago, lo que él hace, lo que ella hace que haya esa armonía. Por eso ten cuidado lo que haces en la vida de la iglesia. Cualquier reacción tuya, cualquier comentario tuya que no viene para edificar, daña a la iglesia. Por eso tenemos que orar, Señor, concédenos el crecimiento. Concédenos el crecimiento. Amén. Entonces, hermanos, vimos el primer punto, la posición de la epístola y la meta de Romanos. Segundo punto,
las epístolas desde Romanos hasta el último, que es Judas, si no me equivoco, porque podríamos decir Apocalipsis, pero Apocalipsis también, pero vamos a ponerlo hasta Apocalipsis, pero todas las epístolas, o todas las epístolas que Pablo escribió, que son 14. Las epístolas de Pablo son para corregir deficiencias, pero al mismo tiempo para establecer la pureza de la enseñanza. Porque fíjense, ¿por qué se escribieron las epístolas? Y Romanos es una epístola, es una carta. Cuando se inició la iglesia del Señor, en Hechos, en el día de Pentecostés, los primeros creyentes no tenían epístolas, no tenían cartas. En otras palabras, no tenían Biblia. No tenían la Biblia completada. O sea que la iglesia empezó a operar solo porque ellos sabían que Jesucristo había muerto y resucitado y que había resucitado al tercer día. Todo esto fue llevado por noticias, por palabras, pero también llevado por testimonio. Es decir, que toda la gente recibía y creía en el nombre de Jesús, porque había un cambio en la vida de los que hablaban la palabra. Y ya con el Antiguo Testamento, con la Torah, ellos podían comprobar, como hacían los de Berea, pero no había una Biblia completada. Ellos solamente tenían la Torah, el Antiguo Testamento. Entonces, por eso Pablo y los demás apóstoles, Dios los inspiró a escribir las epístolas, pero para corregir las deficiencias que había en la iglesia. Pero no solamente para corregir, sino también para establecer la pureza de la enseñanza. La Biblia que nosotros tenemos, ya les dije cuántos libros tiene. ¿Cuánto? 66. ¿Cuántos libros tiene? 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia que tenemos? 66. 6, recuerden eso. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Amén. Esa Biblia fue completada hasta el año 325, 385 después de Cristo. Entonces, en todos esos 300 años y pico, la iglesia no tuvo un Nuevo Testamento. Es decir, no se podía decir, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, 6, versículo 6. No se podía decir, abre tu Biblia en 1 Corintios, no se podía decir eso. Porque ellos, antes del año 325, 385, ellos no tenían la Biblia completada. Ellos solamente habían recibido noticias de lo que los apóstoles, de los discípulos hablaban de Jesús. Eso sucedió hasta después del año 325, 385. En ese tiempo se pudo obtener la primera Biblia, así como la conocemos hoy día. Ya con los libros bien establecidos, porque la Biblia significa, es un conjunto de libros, es lo que significa la Biblia. Entonces la Biblia vino a estar conformado de una pequeña biblioteca. Y por eso les digo que tiene 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento. Entonces, los apóstoles, ¿qué hicieron? Tuvieron que escribir las epístolas. Porque nosotros como seres humanos sabemos que cuando Dios deposita todos sus negocios, sus bienes en nuestras manos, pero si no tenemos cuidado la cambiamos. Hay una palabra que se usa en la comunicación que se llama distorsión. Y a veces se ha hecho ejercicios, ¿no? Le dicen al oído a una persona una frase y ya cuando llega a la última, después de muchas personas, ya el comentario o la palabra que se dio se modificó totalmente. Entonces, por eso los apóstoles tuvieron que escribir las epístolas. Pablo, él escribió que en los últimos tiempos la iglesia iba a apostatar. De hecho, la apostasía se inició desde que empezó la iglesia. ¿Se acuerdan
a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis. ¿En qué se desvió la iglesia en Éfeso? En que dejó su primer amor. Entonces, el punto número 2 es que las epístolas, ¿para qué son? Para corregir las deficiencias. Y eso fue escrito específicamente a las iglesias en Roma. Entonces es importante que nosotros entendamos que las epístolas, las cartas, son correctivas. En otras palabras, las epístolas se escribieron para arreglar las deficiencias. Es decir, se escribieron para arreglar lo que no se estaba haciendo bien. O que no se sabía cómo se hacía. Porque no había un patrón establecido todavía. Por eso le decía que ellos no tenían una Biblia como nosotros. Hoy la Biblia está en un celular. Si usted tiene internet o baja la aplicación, usted puede tener su Biblia en un celular. Y en ese tiempo no había una Biblia. Por eso Pablo y todos los demás apóstoles, ellos escribieron. Por tanto, Dios usó a los apóstoles para que escribieran epístolas y quitaran todo lo que se estaba haciendo mal. Si aún teniendo la Biblia nosotros no hacemos correctamente, cambiamos lo que Dios dice. Ahora, esta epístola a los romanos no solamente estaba dirigido a los creyentes en Roma, sino que también está dirigido a los creyentes que hemos alcanzado ya este último tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que aún es para nosotros? Porque el diablo ha engañado a muchos hermanos. Y muchos hermanos, aún hablándoles la verdad, la pureza, son tercos y hacen las cosas diferentes de acuerdo a lo que está escrito en el patrón bíblico. Y una de las maneras de no hacer las cosas diferentes es mantenernos estudiando las epístolas. Por eso, ¿se acuerdan cuántas epístolas ya llevamos nosotros estudiando? Estudiamos Efesios, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, ¿no? ¿Qué más estudiamos? Filipenses hemos estudiado aquí. Luego ya estamos entrando a Romanos. Y recuerden que es para corregir lo que nosotros no estamos haciendo bien. Porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas. Pero tenemos, para saber si estamos pegando al blanco, pegando al centro, necesitamos considerar las epístolas. Si somos cristocéntricos, no la vamos a regar. Aunque yo puedo decirle que yo la he regado a veces. Y usted también la ha regado. No me diga que no. No es pecado regarla. No es pecado. Porque se acuerdan que el apóstol Pedro la regaba, no solamente cuando estaba con Jesús, sino que después de que anduvo con los discípulos, él la regaba también, él se equivocaba. Pero es de sabios reconocer. Lo que sí es pecado es seguir en la terquedad, que se nos esté hablando, de acuerdo a las epístolas, y seguir en esa terquedad, y no querer ser corregido por la verdad, entonces eso es pecado. Ahora, ¿qué es lo que estaba corrigiendo Pablo con los romanos? ¿Qué estaban haciendo mal los creyentes en Roma? Hay una Biblia que se llama Thompson. Y de esa Biblia dice que la comunidad cristiana en Roma adolecía del mal de la desunión. La Biblia Thompson es una Biblia que un hermano escribió y puso comentarios y es el más certero. Si ustedes busquen esa Biblia que se llama... ¿Uno de ustedes tenían esa Biblia? ¿Alguna vez lo han tenido? Sí, hermana Teresita, hermana Laura. Sí, yo también tuve una Biblia que se llama Thompson. Y es una buena herramienta para estudiarla. Dan comentarios muy acertados. Entonces, tal parece que ahí en Roma, de acuerdo a este comentario, que parece que los cristianos gentiles, porque los romanos son gentiles. Y en esa iglesia en Roma, la iglesia se constituía de mayoría gentil. Y eran pocos judíos cristianos los que conformaban esa iglesia. Ahora, fíjense cuál era
ese mal que entró ahí en esa iglesia? Es que los gentiles, los creyentes gentiles que habían sido agregados a la iglesia, que habían sido agregados a esa iglesia, llegado a esa iglesia en Roma, ellos se sentían superiores a los de origen judío. Por eso Pablo escribió los capítulos del 1:18 al 5:21, y también en el capítulo 9, 1 al 11:36, va a hablar de los judíos. El propósito de Dios para los creyentes judíos y aún para la nación Israel, de Israel. Nosotros tenemos que entender que como la mayoría de cristianos eran gentiles allí en Roma, y la iglesia ya había crecido en magnitudes tremendas entre los gentiles, al grado de que ya los creyentes judíos eran poquitos. Es decir, los judíos cristianos eran poquitos comparado con lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Pero fíjense que algo que no debemos de ignorar. Nosotros debemos saber que soberanamente Dios cegó a Israel. El hecho de que Israel no quiere reconocer a Jesús, a Cristo, como su Mesías, es por soberanía de Dios. Pero no por eso nosotros vamos a sentirnos superiores que ellos. Y ese es el mal que prevalecía en la iglesia en Roma, y no solamente en Roma, sino que aún en ese tiempo. Los creyentes gentiles, al tener la verdad, hermano, por naturaleza también somos presumidos, somos vanagloriosos. Y por eso el Señor quiere regular esa parte. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En una orquesta hay un director, y todos los demás músicos tienen sus notas, y ellos no salen, hermano, de esas notas, para que pueda haber armonía, para que usted pueda apreciar esa melodía. Es más, está uno con sus dos platillos ahí. Ese hombre no está con el golpe así todo el tiempo. Una o dos ocasiones que da ese platillazo, y eso es todo lo que él hace. Y él no puede entrar a la hora que él quiera, sino que él tiene que hacerlo en el momento que indican las notas. Y por eso es que se escucha en armonía. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una orquesta? Aquí nosotros estamos aprendiendo. Y cuando nosotros no estamos bien coordinados, se escucha. Bueno, ustedes no saben de música y han de pensar que cantamos como Los Ángeles Azules, Los Ángeles. Pero, si alguien supiera de música, el hermano Lalo le dio un guitarrazo, ahí no iba. Areli dio un tecladazo ahí que casi se quiebra la tecla. O sea, cuando alguien sabe de música, sabe que no lo estamos haciendo bien. Pero cuando alguien sabe que no estamos haciendo bien las cosas cuando nos equivocamos. Pero cuando no saben, qué bonito. Todo bien bonito, ¿no? Pero nosotros por eso venimos a ensayar. Nosotros llegamos desde las 9, los músicos. De las 9 llegamos aquí a conectar y a ensayar. Pagamos un precio para que más o menos se escuche bien. Pero vuelvo al punto. El orgullo, el menospreciar a los hermanos, hace que no haya armonía. Porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí debe haber humildad. Jesús dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Por eso aquí, hermano, hay cosas que hacemos nosotros y no tenemos cuidado. Eso es presumir. Eso es presumir lo que uno tiene. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado, porque debes centrarte en lo que tú haces nada más. Por eso dice que no debe haber hipocresía entre nosotros, sino sinceridad. Si tú dices que amas a tu hermano, ámalo todo el tiempo. No solamente cuando te hace algo, cuando te cae bien, cuando no te hace alguna maldad, porque nosotros a veces somos eso.
tenemos orgullo, presumimos ser lo que realmente no somos, y eso daña a la vida de la iglesia. ¿Cómo eran los judíos? Los judíos, no crean, eran orgullosos. En el Antiguo Testamento, hasta hoy día, para los judíos, nosotros los gentiles somos perros, somos gente pecadora, porque ellos se creían buenas personas, tenían la ley de Moisés, tenían la dieta, el sábado, la circuncisión, todo eso lo tenían ellos. En cambio, los gentiles, pecadores, mentirosos, irreverentes, lasciviosos, ladrones, mentirosos, borrachos, todo eso es lo que teníamos los gentiles. Y por eso los judíos decían, ustedes son unos perros. Ellos presumían ser, pero cuando se cambió la tortilla, como dicen, cuando ya cuando Dios dejó a Israel y se volteó a los gentiles, y ya la iglesia vino a ser grande con los gentiles empezaron a ver menos a los judíos. Entonces los gentiles empezaron a presumir que ellos tenían la verdad. Hermano, gracias a Dios que tenemos esta gran bendición de ver la corrección de Pablo a los creyentes en Roma, para que no seamos presumidos, para que no seamos orgullosos, para que no seamos vanagloriosos. Alguien pone ahí en internet de que no pretenda hacer algo porque vas a terminar en el mismo lugar que todos. Sí, cuando nos muramos, vamos a ir en el mismo lugar. ¿Verdad que sí? Bueno, si lo van a cremar, pues a lo mejor en la crema, ¿cómo se llama el lugar? Galloso, ¿cómo se llama eso? Que es más fifí para nada. Pero realmente, hermano, donde quiera que te lleven a ser cremado, a enterrarte, vas a ir al mismo lugar. Romanos 11:11. Vamos a ver por qué Pablo tuvo que corregir esto. Romanos 11:11 al 20. Porque los creyentes gentiles llegaron a ser, ¿qué? Presumidos. Llegamos a ser, ¿qué? Presumidos, orgullosos. Romanos 11:11 al 20 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocar, ¿qué? A celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo de silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjense lo que estaba corrigiendo, porque empezaron ellos a creerse más los gentiles, creyentes gentiles. Punto número 3, para terminar. Romanos es un libro teológico. Hermano, no debemos descuidar la teología. Los teólogos son personas que han encontrado baluartes de la verdad, como por ejemplo, para citarlo, ¿quién puede negar que Martín Lutero se basó en Romanos para predicarnos que el justo por la fe vivirá? Lo que sí da tristeza de los teólogos es que ellos se centran en la ciencia, toman la Biblia como ciencia, o sea que hacen a Dios en su interpretación como una ciencia, lo hacen como una teología sistemática, pero ellos descuidan lo más importante, la vida, es lo más importante. Por eso les decía que Pablo en Romanos se enfoca más en la vida.
debido a que los teólogos se dedican más a la letra. Ellos buscan, o sea, ellos lo usan como una ciencia, investigan mucho la raíz, en griego, en hebreo, en todo eso, ¿no? Entonces, pero hay algo que ellos hacen, es que descuiden la vida de esa letra. La letra tiene vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Pero por eso les digo que no vamos tampoco a ignorarlos, vamos a usar la teología, las bases de la teología para explicar lo que es la vida. La teología básica es básica para la vida cristiana, por eso tampoco debemos desecharlo. ¿Qué es la teología en sí, pues? La teología es la ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas, es lo que dice el diccionario. Entonces, la teología sirvió para iniciar el estudio de la Biblia, pero Dios no quería que la teología fuera su meta, sino que la meta es la vida de esa palabra. Entonces lo que vamos a usar aquí es tomar la vida de esa palabra, aunque vamos a usar las bases de la teología. Amén. La meta de Dios no es la teología, sino la meta de Dios es la vida de esa palabra. Porque lo que vamos a hacer aquí es que vamos a edificar sobre los fundamentos de las personas que ya pusieron. O sea, no vamos a inventar nada. Por eso les decía que tomamos la Biblia Thompson, porque ellos también, ahí está la teología, ellos usaron la teología para dar sus comentarios ahí, y eso nos ayuda a nosotros. Por eso tampoco quiero presumir que nada más vamos a encerrarnos y que Dios nos hable. No, Dios pone a gente que nos ayude a entender su palabra, para que no nos jactemos, para que no presumamos. Yo lo que le estoy hablando no es algo que me metí ahí en un cuarto y Dios vino. No, yo oré a Dios, pero también consulto con otros hermanos, que también ellos nos ayudan a poder comprender mejor la palabra de Dios. Sabemos que es el Espíritu, a través de ellos también. Pero hermano, no podemos presumir. Ningún hermano puede decir, me voy a encerrar y que Dios me dé. No, necesitamos orar, sí, pero también necesitamos consultar a otros hermanos. Por eso les invito a ustedes que en todo el tiempo que vamos a estar estudiando Romanos, usted venga con esa mansedumbre, esa humildad, y que usted diga cada vez que, cada reunión que vengamos aquí, usted diga, Señor, háblame. Usa a mi hermano para que me ayude a comprender. Y si Dios le da algo, de un momento puede decir, hermano, Dios me dio algo aquí, pero siempre para edificar, no para debatir, no para contradecir, no para atacar, siempre para edificar. Yo les hablo a ustedes para edificar, porque mi meta es de que todos nosotros lleguemos a la meta de que vivamos en armonía con todos los hermanos. Que nada nos afecte, que nada nos moleste. Amén. Porque cositas pequeñitas nos afectan a nosotros, nos molestan a nosotros. ¿Qué cosas nos molestan a otros? Un ejemplo. ¿Qué le molesta a usted? Dice el hermano Chuchito que no me saluda. A veces esas son cosas tan pequeñas. Si no te saludo, pues salúdalo. Es la misma distancia, dijo Cantinflas. De aquí para allá es la misma distancia, ¿sí o no? Es que ni me habla, ni una llamada tengo. ¿Tienes el mismo celular? Ida y vuelta. Amén. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que, fíjense, cuando terminemos Romanos, vamos a poder saludar a todos los hermanos. Y no vamos a tener nada en contra de ellos. Y que nada nos va a afectar. Si no me saludó, no hay problema. En la siguiente reunión lo saludo y doble. Así le digo con Andrés. Véngase, Andrés, le voy a dar 5 abrazos. ¿Por qué, hermano? No lo he visto 5 reuniones. Se crea. No, es que lo extrañé tanto, le dije. No, porque si le digo, no, es que no vino, también se lo va a ofender. A veces ni le tengo que decir, nomás 5 segundos, Andrés. Y ya no dices nada, nomás. Pero tampoco tengas malicia, me abrazó 5 segundos porque seguramente no vine, no.
Porque nuestra mente es tan liviana que nos gana, ¿sí o no? Pero cuando lleguemos a esa madurez, no nos va a afectar nada. No nos va a afectar nada. Amén. Andrés sabe que lo amo mucho. Que vive aquí y no paga renta. Lo amo sin el apéndice, es lo único que es, sí, porque no lo tengo ya. Porque entrañablemente debe ser nuestro amor, ¿no? Con todos nuestros intestinos, todas nuestras entrañas, nuestras vísceras. Pero lamentablemente no tengo el apéndice, pero aún así lo amo. Pero amo con todo lo demás. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos vieron que es interesante esto? Vamos a oren por mí, para que todos, por todos los que vamos a estar predicando, para que podamos llevar esto, porque queremos llegar a Romanos 16. Saludad a Martín, mi compañero fiel, que me ayudó. O sea, porque él dice ahí, ¿no? Ayudad a fulano, me ayudó, compañero de milicia, él reconoce a todos los hermanos. Yo creo que él dedicó ese capítulo para saludar a todos los hermanos. Más adelantito, hasta un hermano tercero saluda. O sea que para Pablo los nombres no le importaban. Porque nosotros somos muy burlescos. ¿Cómo te llamas? Y ya uno le dice su nombre y empieza uno a reírse, ¿sí o no? Y esa risa es la que mata, ¿sí? Y Pablo no hacía eso. Él tenía consideración en los hermanos. Amén. ¿Cuántos de ustedes sabían que tengo otro nombre? Me llamo Urbano. Ya ven, ustedes dicen, qué feo nombre. Pablo dijo, no se crean. Y yo estoy bien contento porque aparece mi nombre aquí en el 16. ¿Algún nombre de ustedes apareció aquí? ¿No? Junias, Amplias. ¿Amplias sería hermana o hermano? Porque nosotros bien, creo que debe estar bien amplio el hermano. Hermano, es que nuestra mente, ¿no? O sea, cuando lleguemos a ese punto no nos va a afectar nada. Trifosa, qué trifosa. Hermano, la meta de Romanos, ser edificados juntos. Totalmente sin ninguna hipocresía, sino toda en un amor entrañable, en armonía. Oh hermano, fíjate lo que es amar a los hermanos entrañablemente, con todas tus fuerzas. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. O sea que todo. No va a haber ninguna, te amo 90%, 99%, no, 100%. Amén. ¿Quiere usted llegar a esa meta? Yo sí quiero llegar. Yo deseo de llegar a esa meta, de amar a mis hermanos, no solamente de labios, de los dientes para afuera, sino desde de las entrañas. Amén. Amén. ¿Cuánto pueden decir te amo, hermano? Pues dígaselo al hermano, pues, porque te amo, hermano. Amén. Como dijo un hermano en Nayarit, ya te la sabes, te amo, hermano, ya te la sabes. Amén. Amamos a los hermanos. Pero ese amor es de que soporta, todo lo soporta, todo lo sufre, no guarda rencor, no se irrita. Amén. Imagínense, hermano. Oh, así Dios nos ama a nosotros. Amén. Dios nos ama a nosotros. Amén. Ay, vamos a orar, pues. Hoy quise ser breve, pero no pude. Pónganse de pie, por favor. Bendito Padre Celestial, Padre Santo, gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Oramos Señor para que tú nos hables. Ten misericordia de nosotros Señor. Corrige Señor lo que estamos haciendo mal. Ayúdanos Padre Santo. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Ayúdanos Señor, queremos recibirte cada vez que estudiemos tu palabra en esta epístola a los romanos. Gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por nuestros hermanos en este día, gracias por la vida de la iglesia, gracias por esta iglesia local. Queremos Señor
ser salvos de tu vida. Queremos ser personas maduras que amamos a nuestros hermanos entrañablemente. Oh Señor, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.